Jesús anda sobre el mar. ¿Quiere mostrar Jesús un impresionante acto de magia o realmente quiere mostrarnos una enseñanza mucho más profunda? Escudriñemos la palabra. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Oh, un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos acababan de escuchar acerca de la muerte de Juan el Bautista. Había sido decapitado de manera sanguinaria. Jesús, ante esta noticia, solo se dispone a predicar. Se aísla a una remota zona, pero el pueblo detrás de Jesús, buscando las enseñanzas de Jesús, buscando la provisión de Jesús, le siguen a este lugar. Ellos se sientan ahí a reposar, y Jesús alimenta a cerca de 8,000 personas con solo 2 peces y 5 panes. Jesús alimenta a 8,000 personas. Recogen 12 cestas de lo que sobró de la comida. Jesús los monta en la barca y les dice: espérenme del otro lado, yo despediré a la multitud. Despide a la multitud, sube al monte a orar. Y ya cuando Jesús regresa a encontrarse con sus discípulos, la barca se encuentra a mitad del mar, en medio de una gran tormenta. Pensemos un poco en esto. La mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores. Eran hombres que desde muy jóvenes se habían dedicado al arte de pescar. Sabían nadar perfectamente. Eran hombres experimentados en cuanto a la navegación. Estas eran unas aguas que ellos habían cruzado muchas veces. Era un área conocida. Para ellos, este escenario era común. Pero sucede algo. Cuando hay miedo en tu vida, cuando hay miedo en tu corazón, una situación cotidiana se puede convertir en un escenario terrible que te impacte de tal manera que te detenga, que te haga detener ese andar diario con Jesús. En este momento, los discípulos están en la barca, ven una gran tormenta y se hace realidad la gran pesadilla de todo marinero, una tormenta en medio del mar. Como pescadores, como marineros experimentados, ellos están viviendo la tormenta perfecta. Viento en contra, olas muy altas, una barca frágil, 12 hombres dentro de la barca. Pensaron que morirían ahogados estos pescadores. Tenían gran miedo. Y por si esto fuera poco, era de noche. Y una figura se viene acercando sobre ellos, caminando sobre el mar. Qué escenario tan terrorífico para ellos que están en la barca. Era el escenario perfecto, era la tormenta perfecta a la cual todo marinero le huye. Como marineros, ellos nunca habían caminado sobre el mar, nunca habían visto a un hombre caminar sobre el mar. Eso era antinatural, iba en contra de las leyes físicas conocidas, iba en contra de su experiencia. Su experiencia desde muy niño era que al salir de la barca y colocarse sobre el mar se hundirían. Para ellos lo normal sería hundirse en el agua, no caminar sobre el mar. Pero para Cristo la cosa es diferente. Cuando estamos en Cristo, el mundo resulta ser diferente. Ahora las leyes físicas son regidas por las leyes espirituales y entonces entendemos cómo realmente funcionan las cosas.
Para Cristo no es nada asombroso caminar sobre el mar. Lo impresionante aquí es que Pedro camine sobre el mar. De Jesús podíamos esperar cualquier milagro. Es Jesús, es Dios encarnado. A Él le obedece toda la creación, se sujeta a la voluntad. Jesús puede hacer que el mar se ponga sólido a sus pies para que lo sostengan y Él pueda caminar tranquilamente como quien da un paseo en el parque. Pero para Pedro el escenario es diferente. Pedro se había salido de la barca millones de veces y en cuanto ponía un pie fuera de la barca, su cuerpo se hundía en el mar. Sin embargo, Pedro, al escuchar la voz de su maestro, él quería saber si realmente era Jesús. Él no quería caminar sobre el mar. Él quería saber si realmente era Jesús el que se acercaba. Y he ahí las palabras de Pedro. Si realmente eres tú, di que yo vaya y yo iré a ti. Pedro no estaba pidiendo caminar sobre el mar. Pedro estaba pidiendo una prueba de que la figura que se acercaba no era un fantasma, que la figura que se acercaba era realmente su amado maestro. Jesús, con mucho amor, le dice: Pedro, sí, ven conmigo. Cuando Pedro pone un pie fuera de la barca y ve que el agua se hace sólida a su pisada, él comienza a experimentar lo que es la vida espiritual, lo que es verdaderamente andar por fe. Algo que nunca ha sucedido en tu vida comienza a suceder. Comienzas a orar en tu hogar, comienzas a ver diferentes escenarios en tu vida, que ahora los resultados no son los mismos que eran antes. Cuando Dios entra en tu vida, cuando Dios toma el control, cuando Dios te da una orden, Él comienza a hacer cosas maravillosas, impresionantes en tu vida. Todo se ordena de tal manera que puedes demostrar que Dios es el soberano de toda la creación. Pedro camina en dirección hacia Jesús, pero se descuida y comienza a meditar en su experiencia. Mira el mar, mira las olas, mira la tormenta. Su atención se distrae de Jesús y comienza a caer en su experiencia. Comienza a recordar que él nunca ha caminado sobre el mar. Comienza a ver que es imposible físicamente caminar sobre el mar. Y hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, pero que Dios las hace posibles. La salvación es posible a través de Cristo. Un reino eterno es posible a través de la salvación. Y todas estas cosas, todas estas promesas son posibles porque todo se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? Salvar nuestras almas. Pedro se comienza a hundir. Jesús, con mucho amor, lo toma de un brazo, pero con mucha autoridad le dice: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Allí está lo que Jesús quería enseñar. Jesús quería fortalecer la fe de estos hombres. Jesús quería despojarlos de todos sus miedos y por eso los mete en el peor escenario que podía experimentar un marinero. Ahora, si los marineros estaban asustados, ¿cuánto más asustados estarían aquellos que nunca habían estado en el mar durante una tormenta? Se pueden imaginar que si los marineros estaban asustados, el resto de los discípulos estarían aterrorizados. Jesús los mete en este escenario terrorífico, en el peor de sus miedos que se hace realidad, para fortalecer su fe, para despojarlos de todos estos miedos, porque estos hombres eran los encargados de llevar el mensaje de salvación. Estos hombres se iban a enfrentar a un mundo lleno de maldad, gobernado por el enemigo, gobernado por el diablo. Ellos se iban a enfrentar nada más y nada menos que al imperio romano y a toda su maquinaria. Ellos tendrían que dar su vida literalmente y derramar su sangre por defender el evangelio. En ellos no podía haber un ápice de duda. En ellos no podía existir la duda. Su vida tenía que ser 100% fe. Ellos tendrían que caminar por fe. Ellos tendrían que orar por los enfermos creyendo que Jesús los sanaría. Ellos necesitaban ver a Jesús alimentar 8,000 personas con 2 peces, pero también necesitaban ver a Jesús caminar sobre el mar, para que ellos entendieran que Jesús tenía la autoridad sobre toda la creación, del plano físico, del plano espiritual. Ellos darían su vida por el evangelio. De hecho, todos dieron su vida por el evangelio. Ellos murieron predicando, fueron sacrificados, fueron asesinados de manera muy cruel por predicar y defender el evangelio. Entonces la enseñanza que el Señor quiere dar aquí era despojarlos de sus miedos y aumentar su fe para que ellos fueran capaces de dar su vida por el evangelio. Dios te bendiga.